Hola amigos y hermanos en Cristo, en este video quiero hablarles acerca del problema de la inconsistencia. Ser inconsistente se refiere a una falta de estabilidad o coherencia. Básicamente se refiere a cambios que no son normales desde un punto de vista racional. Y he tenido el deseo de hablar de esto sobre todo por la charla del apóstol Pablo que compartió Emerson Bukele. Entonces, el objetivo de este video es hacerle ver la importancia que debe tener la consistencia en nuestros argumentos y al momento de examinar todas las cosas. Inconsistencia entonces se refiere a una variación, sea de forma consciente o inconsciente. Pude notar muchas de estas inconsistencias en el video o en la presentación que hizo Emerson. Ahora, este tipo de inconsistencias le quitan credibilidad a todos sus argumentos, simplemente por el hecho que él busca aplicar ciertos estándares al analizar la Biblia, de los cuales él mismo no aplicaría al examinar el Corán. Veamos unos ejemplos para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Hay un hombre que básicamente es el problema del cristianismo. Este hombre, no sé si por mala intención o por buena intención, porque solamente Dios sabe lo que hay en los corazones, tergiversa todas las enseñanzas de Jesús y las cambia completamente. Muy bien, en estos pocos segundos vemos tres afirmaciones. Vamos a revisarla una por una para ver sus inconsistencias. Hay un hombre que básicamente es el problema del cristianismo. El problema del cristianismo, según Emerson, es Pablo, porque supuestamente cambió las escrituras, pero veamos la lógica que se está usando, pues la verdad del cristianismo no está basado en Pablo, en su persona, en lo que haya dicho o en lo que haya hecho, sino en el Evangelio. Ahora, bíblicamente hablando, el Evangelio está basado en Dios. Dios mismo que voluntariamente vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Ahora, eso sería como decir que por los errores que cometió Mohammed en su vida, el Islam por lo tanto es falso. Esto no es un argumento. Este hombre, no sé si por mala intención o por buena intención, porque solamente Dios sabe lo que hay en los corazones, imagínense la diferencia entre un profeta y la diferencia entre un hombre endemoniado. Endemoniado. Perdónenme, pero estaba endemoniado. Ese que se le apareciera un demonio. Entonces, si solo Dios conoce los corazones, pero Emerson sabe que Pablo tenía malas intenciones porque estaba endemoniado, entonces, ¿esto convierte a Emerson en Dios? No lo creo, pero si aplicamos este mismo estándar al Islam, ¿qué es lo que sucede? ¿Que acaso los documentos del Islam no hablan de cómo Mohammed pensó que estaba endemoniado cuando empezó a recibir su revelación? ¿Que incluso se quiso matar? Cuando su esposa y el primo de la esposa, que al parecer eran expertos en este tema, le dijeron que fuera otra vez al lugar de la revelación. Entonces, ¿qué podemos concluir con esta información de Mohammed? Endemoniado. Perdónenme, pero estaba endemoniado. Ese que se le apareciera un demonio. Nuevamente, solo pido que usemos los mismos estándares para analizar los textos. Tergiversa todas las enseñanzas de Jesús y las cambia completamente. Tergiversa todas las enseñanzas de Jesús y las cambia completamente. Pero, ¿es esto cierto? Veamos solo unos ejemplos de las enseñanzas principales de Jesús y comparémoslas con las enseñanzas de Pablo. Jesús habló acerca del monoteísmo. Pablo también. Jesús se declaró Dios. Pablo declaró que Jesús es Dios. Jesús profetizó su muerte en la cruz. Pablo
habló de la muerte en la cruz de Cristo. Jesús habló de la divinidad del Espíritu Santo. Pablo también. Jesús dijo que la salvación estaba solamente en creer en Él. Pablo también. Es por esto que necesitamos estándares iguales. Estoy seguro que Emerson también saliera a defender el Corán si cualquier persona viene y simplemente saca textos fuera de su contexto. Necesitamos dejar que el texto sea el que defina los términos, dejar que el texto hable, en otras palabras, no leer nuestras propias ideas en el texto. Estos son solamente unos ejemplos de las inconsistencias que se cometen en este video. Solamente en un par de segundos vemos cómo se cometen errores de forma muy deliberada y poco cuidadosa. Pero antes de seguir con Emerson, quiero hablar acerca de algo que he notado en la página de Facebook donde se publican estos videos. Específicamente en la sección de los comentarios. Como es normal, se ve de todo, se ve burlas, insultos, alabanzas, etc. Pero he notado cómo incluso, y tristemente lo digo, gente que parece, al menos desde mi perspectiva, que dicen ser cristianos, haciendo comentarios muy ofensivos en contra de Emerson. Esto también es inconsistente con la forma de vivir del cristiano. He aquí unos ejemplos. Y estos son solamente unos de los comentarios que vi, y solamente en este video. Hermanos, esto no debe ser así. El cristiano está llamado a hacer defensa de su fe con gentileza y con respeto. Y en vez de estar haciendo este tipo de comentarios, deberían pedirle a Dios por la vida de Emerson y por su familia, para que su verdad les sea revelada, y no estarlo condenando. Porque tenemos que tener en mente que de no ser por la gracia de Dios, nosotros también estaríamos perdidos. Y bueno, esto es solo para que piensen un poco. Volviendo con Emerson, quiero hacer nota de su inconsistencia, principalmente al usar de la Biblia. Y puede que él ya esté cansado de escuchar que él solo pasa sacando los textos fuera de su contexto, pero quizás este video le pueda ayudar a él o a sus seguidores a entender qué es a lo que nosotros, los cristianos, nos referimos al decir de que él saca un texto de su contexto. Empezamos. Veamos qué dice el libro de los Hechos sobre la ascensión de Jesús. Esta es lo que dice en los Hechos sobre cuando Jesús es ascendido. El Corán dice que Dios elevó a Jesús. Así que nosotros creemos, igual que los cristianos creen, que Jesús fue elevado y que va a venir la segunda vez. Número 1. No creemos lo mismo. Cuando el cristiano y el musulmán hablan de la ascensión de Jesús, no están hablando de lo mismo, pues el cristiano cree, según la Biblia, que Jesucristo murió en la cruz, que fue resucitado al tercer día, que después de resucitar se le apareció a sus discípulos por 40 días y que después fue ascendido al cielo. En cambio, el musulmán tiene una creencia que está basada en el Corán. Específicamente en el Sura 4, ayas 157 y 158. Aquí tenemos un problema, pues el Corán está afirmando de que Jesucristo no murió en la cruz, que de hecho no murió, sino que Alá lo ascendió en cuerpo y en alma al cielo. No es la misma historia, no creemos lo mismo.
del versículo 6 en adelante. Y dice esto: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos a las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ah? Hasta lo último de la tierra. Seguiremos al Señor. Hasta lo último de la tierra. Él es nuestro Salvador. Hasta lo último de la tierra. Vamos a alabar al Rey. Hasta lo último de la tierra. Ganando almas para Él. Con respecto a esta porción del texto que citó Emerson, yo puedo decir amén y que creo lo que dice este texto, pero Emerson no puede usarlo si quiere ser consistente con su religión, pues esta porción del texto contradice totalmente los principios fundamentales del Islam. ¿De qué manera? Todo texto en el que Jesús se refiera a Dios el Padre como su Padre contradice el Sura 112, donde se nos dice que Alá no engendra y no es engendrado. También vemos cómo este texto en los Hechos habla acerca de cómo el Espíritu Santo, al cual Emerson se refiere solo como Espíritu, le iba a dar poder cuando viniere sobre los discípulos. Aproximadamente por el minuto 10 de su presentación, Emerson empieza a construir su argumento de que la visión que tuvo Pablo fue uno de los falsos cristos de los cuales profetizó y advirtió Jesús, algo de lo que voy a hablar en el próximo video. Lo que Emerson nos muestra en la pantalla son supuestos versos que muestran que Jesús advirtió de aquellos que iban a venir diciendo: yo soy Jesús, y utiliza Lucas 21:8. El problema aquí es que Emerson pone en la pantalla que este verso fue tomado de la traducción RVR, que normalmente significa Reina Valera revisada. Pero si vemos la versión Reina Valera revisada, el lenguaje que se utiliza es diferente. Es más, el lenguaje, de hecho, es tomado de la traducción NVI, o Nueva Versión Internacional. Pero notamos que la frase yo soy Jesús, tal y como la muestra Emerson, no existe en el texto. De hecho, esta frase no está en ninguna de las traducciones. Podemos ver que dicen yo soy el Cristo o yo soy, pero no yo soy Jesús. Es más, la frase yo soy Jesús no está en el original griego. Lo que vemos es la frase ego eimi para yo soy. Ni siquiera la traducción de los Testigos de Jehová está tal y como Emerson nos lo presenta. Entonces, la pregunta es, ¿o Emerson usó una traducción que yo no pude encontrar? ¿O la frase yo soy Jesús se agregó intencionalmente para acomodar el texto a su conclusión? Lo que le estamos pidiendo básicamente es que no trate a la Biblia como usted mismo no trataría el Corán, porque ¿qué pasaría si vengo y saco un par de textos del Corán de su contexto y lo presento como evidencia de que el autor del Corán se contradice? Por ejemplo, vemos en el Sura 4, aya 157, que dice que Jesús no murió, pero en el Sura 19:33 Jesús habla de su muerte, y con las mismas palabras que el Corán le asigna a Juan el Bautista unos versos antes. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Y sabemos que Juan el Bautista sí murió,
Por lo tanto, el Corán se contradice a sí mismo. ¿Sería este argumento aceptado por Emerson? Ahora, Emerson no es el primero y no va a ser el último en alegar que hay contradicciones en la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia en este caso? Que el Corán afirma que lo que ha sido previamente revelado tiene luz y guía. Entonces el musulmán no puede venir a la Biblia a hacer lo que quiera, pues según el Corán es palabra de Dios. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a decir que se cambió el texto? Al momento que el Corán fue revelado a Mohammed, había pasado más de medio milenio desde los eventos de Jesús. A este punto la Biblia ya había sido formada y confirmada, y tenemos manuscritos como el Códice Sinaítico, que contiene el Nuevo Testamento en su forma completa, y el Códice Vaticano, que contiene casi toda la Biblia. Ahora, estos existen desde antes del tiempo de Mohammed, y que son prácticamente lo mismo que tenemos hoy en día. En la descripción del video les voy a dejar un link que pueden utilizar para ver la página web de un centro de estudio que se encarga de digitalizar los manuscritos de la Biblia. Esto para que tengan más información y para que puedan verlos por ustedes mismos. El punto de todo lo que se viene diciendo es que mientras se siga utilizando este tipo de argumentación, la conversación no va a avanzar a ningún lado. ¿Y qué hay con las supuestas contradicciones entre Jesús y Pablo? ¿Y quién fue el que se le pareció a Pablo en el camino a Damasco? Ahora estoy trabajando en un video para responder a estas alegaciones, porque vale la pena responder a todo aquel que nos pida explicación de por qué creemos lo que creemos. Ahora, para terminar, quiero aclarar algo. Yo no soy ningún experto en la Biblia y tampoco lo soy en el Corán. Nunca he dicho que lo soy. Pero sí les puedo decir algo. Jesús cambió mi vida, me hizo libre cuando era esclavo del pecado. Y lo menos que puedo hacer es presentarle mi vida como una ofrenda, porque sé que no hay nada más en mí que le pueda agradar a Dios. Y cualquiera que sea honesto consigo mismo y que pueda ver en su propio corazón, sabe que no somos buenos, que nacemos separados de Dios por la maldad que hay en cada uno de nosotros. He ahí el por qué vino Jesús a la tierra, pues la ley de Dios no puede ser cumplida por ningún ser humano, por ninguno de nosotros, ni siquiera por un profeta, por más disciplinado o iluminado que éste sea. Es imposible. Y todos creemos que Dios es amor y que Él perdona los pecados si uno se arrepiente, pero asimismo, Dios también es un Dios justo. Y Él ha prometido darle su recompensa tanto al justo como al injusto. Es por esto que necesitamos la mediación de Cristo en nuestras vidas, pues solamente Él es digno de estar de pie delante del Padre, haciendo intercesión por pecadores como nosotros. Para eso entregó su vida voluntariamente en la cruz. Había un precio que pagar. Todo para que pecadores como tú y yo pudiésemos ser reconciliados con Él mismo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.